Había días en los que la multitud seguía a Jesús con un fervor palpable, con una energía que casi se podía tocar. Y había otros días, como ese, en los que simplemente lo rodeaban por costumbre, casi por inercia. Era una procesión de expectativas y curiosidad, una masa de gente que caminaba rápido, ansiosa por llegar a algún lugar, por presenciar algo extraordinario, por ver un milagro que les confirmara que estaban en el lugar correcto. Pero en su prisa, nadie miraba a los lados, nadie se fijaba en los márgenes del camino. Y allí, a un costado, sentado sobre la tierra seca y polvorienta, estaba un hombre al que todos conocían, y todos evitaban, no porque fuera peligroso, de ninguna manera. Era porque su presencia era incómoda. Era un espejo que reflejaba una verdad que nadie quería enfrentar, aunque no todos los que creen viven bien. Su existencia era un susurro constante de que la fe no siempre se traduce en prosperidad visible, en una vida sin problemas. Este hombre había perdido mucho. No fue de golpe, como un rayo que parte un árbol. Fue un desgaste lento, una erosión gradual que le fue quitando todo, poco a poco. Primero, perdió la fuerza en sus piernas. Luego, inevitablemente, perdió su trabajo, su capacidad de proveer. Con el tiempo, esa incapacidad se transformó en una pérdida de dignidad, en miradas de lástima que se sentían como pequeñas piedras. Y finalmente, lo último que le quedaba, la esperanza, también se desvaneció. Se convirtió en un fantasma a plena luz del día. La gente, en su afán de encontrar explicaciones simples para realidades complejas, decía que Dios lo había abandonado, y con el tiempo, de tanto escucharlo, él mismo empezó a creerlo. Se convenció de que era un caso cerrado, una historia sin final feliz. Escuchó el ruido mucho antes de verlos. Un murmullo creciente, el sonido de cientos de pasos arrastrándose por el camino, voces que se superponían en una cacofonía indescifrable. El aire se llenó de expectación. «¿Es Jesús?», dijo alguien a lo lejos, y la frase llegó a sus oídos como una chispa. El corazón del hombre, que llevaba tanto tiempo latiendo a un ritmo monótono y resignado, dio un salto de algo que casi había olvidado, en una mezcla de miedo y anhelo. Había escuchado las historias, vaya que sí, historias que se contaban en susurros en las noches, relatos de sanidades imposibles, de personas marginadas que eran recibidas con perdón, de segundas, terceras y cuartas oportunidades, pero esas cosas, en su mente, siempre le pasaban a otros, a personas mejores, más fuertes, más dignas, a gente cuya fe no había flaqueado como la suya. Para él, esos milagros eran cuentos de hadas, para consolar a los afortunados. Jesús se acercaba, un punto de calma, en el centro de un torbellino de gente. No caminaba rápido, su paso era firme y constante, pero tampoco se detenía. La multitud lo empujaba hacia adelante, y el hombre sentado en el suelo sintió miedo. Un miedo profundo y paralizante, no de Jesús, no, era el miedo a volver a esperar, a permitir que una pequeña semilla de esperanza brotara en su corazón solo para verla morir otra vez. El miedo a la decepción, que dolía mucho más que la resignación. Quiso gritar. Una parte de él, una voz antigua y casi olvidada, le urgía a levantarse, a hacer algo, cualquier cosa para llamar su atención. Pero no lo hizo. Ansé quedó inmóvil, porque cuando has sido ignorado demasiadas veces, cuando tus peticiones se han perdido en el viento una y otra vez, aprendes a quedarte en silencio. El silencio se convierte en tu refugio, tu armadura contra el dolor de no ser escuchado. Jesús pasó cerca, tan cerca que el hombre pudo sentir la leve brisa que su túnica levantaba al caminar. Pudo escuchar el ritmo tranquilo de su respiración, ver el polvo del camino acumulado en sus sandalias. Por un instante fugaz, pensó que eso sería todo. Un roce, una cercanía, que no significaba nada. Otro paso más de Jesús. Otro día, igual para él, una oportunidad que pasaba de largo, como tantas otras. Y entonces,
ocurrió lo inesperado, algo que rompió el guión de aquel día. Jesús se detuvo así. De repente, el movimiento de la multitud se interrumpió bruscamente. Algunos chocaron entre sí, confundidos. Otros se molestaron, impacientes por continuar la marcha. ¿Por qué se detenía? No había nada importante allí, solo un mendigo. Un hombre sentado en el suelo en uno más de tanto. Un detalle insignificante en el paisaje. Pero Jesús no miraba a la multitud. Sus ojos estaban fijos en el hombre. Y la forma en que lo miraba no era con lástima, esa mirada condescendiente que tanto odiaba. No era con juicio, como si estuviera evaluando sus faltas. Era una mirada de reconocimiento, como si lo viera de verdad, como si viera más allá del polvo, de la ropa raída y del cuerpo vencido. Lo vio a él. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús en su voz. Era tranquila, pero resonó en el silencio que se había formado a su alrededor. La pregunta parecía simple, directa, pero al hombre le tembló el cuerpo entero. Nadie le había preguntado eso en años. Nadie. La gente siempre asumían que quería dinero. Asumían que quería comida. Asumían que sabían lo que necesitaba mejor que él mismo. Pero nadie, nunca, se había detenido a preguntarle qué era lo que él, desde lo más profundo de su ser, realmente deseaba. Señor, respondió con una voz quebrada, un hilo de sonido que apenas logró salir de su garganta. Ya no sé si todavía puedo cambiar. Su respuesta no fue una petición, fue una confesión de su propia desesperanza. La duda se había arraigado tanto en el que ni siquiera podía formular un deseo. Jesús no respondió de inmediato. No ofreció una frase hecha, ni una promesa vacía. En lugar de eso, se acercó un poco más y se inclinó, agachándose hasta quedar a su altura. Se puso de cuclillas en el polvo, junto a él, y ese gesto, ese simple acto de bajar, fue más poderoso que cualquier milagro espectacular, porque Jesús no le hablaba desde arriba, desde una posición de poder o superioridad. Hablaba de igual a igual, en el mismo suelo, en el mismo polvo. No te pregunté si podías, dijo Jesús, suavemente, mirándolo a los ojos. Te pregunté qué deseas. La distinción era crucial. No se trataba de su capacidad, de su fuerza, de su mérito. Se trataba de su anhelo. El hombre cerró los ojos, y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, se permitió ser completamente honesto consigo mismo y con quien tenía delante. Dejó caer todas las barreras, toda la resignación. Quiero volver a vivir, susurró. Y luego, como si necesitara explicarlo, añadió, a no solo caminar, no solo trabajar en vivir. Quiero sentir que mi vida tiene sentido otra vez. Una sonrisa suave se dibujó en el rostro de Jesús. Una sonrisa de comprensión y afecto. Entonces, levántate. No hubo una luz cegadora del cielo. No hubo gritos, ni un coro de ángeles. No hubo ningún espectáculo para la multitud. Solo esas dos palabras, dichas con una calma absoluta. El hombre dudó en su cuerpo. Estaba acostumbrado al suelo. Sus músculos habían olvidado el movimiento de erguirse. El suelo era su hogar, su única certeza, pero algo dentro de él, algo profundo y ancestral, un eco de la persona que solía ser, recordó cómo era ponerse de pie, con un esfuerzo que le pareció sobrehumano. Apoyándose en sus manos temblorosas, comenzó a levantarse, primero una rodilla, luego la otra. La multitud guardó un silencio expectante. Algunos miraban con incredulidad, otros con un escepticismo cínico, esperando el fracaso. Cuando finalmente, después de un largo y tembloroso esfuerzo, estuvo completamente de pie, erguido sobre sus propias piernas, el hombre rompió a llorar. Lágrimas silenciosas que rodaban por su rostro curtido. No lloraba porque todos sus problemas estuvieran resueltos. No, lloraba porque alguien lo había visto, porque alguien se había detenido por él, porque, por un instante, en medio de la indiferencia del mundo, él había sido lo más importante. Jesús puso una mano sobre su hombro, un gesto firme y cálido. Tu vida no terminó, le dijo con voz segura. Solo estaba esperando este momento. Y con eso,
Jesús siguió caminando. La multitud, desconcertada pero en movimiento de nuevo, volvió a arremolinarse a su alrededor. El camino continuó. El sol siguió su curso en el cielo. Todo parecía volver a la normalidad, pero el hombre ya no era el mismo. Se quedó allí, de pie, sintiendo el suelo firme bajo sus pies, de una manera nueva. Porque a veces, el Mayo Ere Milagro no es un cambio espectacular que todos puedan ver por fuera. A veces, el Mayo Ere Milagro es silencioso. Es el momento en que, en medio de tu desesperanza, alguien se detiene, te mira a los ojos y te recuerda que todavía importas, que tu historia no ha terminado. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha tocado el corazón, no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.